Hola, bienvenidos nuevamente amigos. Espero que se vayan conectando. Ya estamos en este en vivo, hoy 28 de febrero del 2024. Ya se les está notificando, espero que se vayan conectando. Y bueno, en lo que se van conectando, vamos a empezar a decirles que a partir del día de hoy ya cambiamos nuestros horarios. Ya cambiamos nuestros horarios y los vamos a tener de lunes a jueves los en vivo a las 6:30. O sea, ahorita empieza el en vivo por primera vez a las 6:30 y de aquí en adelante ya van a ser todos los días de lunes a jueves, solamente de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde. Con la intención de que pues estemos en un horario un poquito más temprano, que la gente pueda. Buenas tardes, Carmina Hernández, bienvenido, perdón. Bienvenido aquí, Marquillo, el cocinerillo. Muy bienvenido también, Beta. Gracias desde Ecatepec. Ya me has visitado mucho, has estado aquí. Carmín, perdón. Ok, eres mujer. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida y qué bueno que estás aquí. Creo que ya has estado en otras ocasiones, o al menos que sea otra persona. Nos saluda desde Ecatepec. No es la primera vez. Tenemos un en vivo interesante porque vamos a... Ya ven que el día de ayer estábamos comentando sobre los 20 puntos que se van a cambiar, que se pretenden cambiar con el plan C, y entre los puntos que se pretenden cambiar con el plan C es precisamente la desaparición de las instituciones autónomas o de algunas de las instituciones autónomas, y vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar, como lo dice el título de este en vivo, sobre los excesos, sobre los privilegios del INAI. Específicamente nos vamos a concentrar en el INAI y estos excesos que hacen pensar de la viabilidad de desaparecer este tipo de instituciones que solamente reportan gastos que no sirven para lo que se supone que se crearon. Y esa es la idea de decirles, de describirles algunos de los casos comprobados de excesos, de corrupción, de nepotismo, en fin, de muchas lacras en esos excesos y estos privilegios del Instituto Nacional de Transparencia. Y solamente es uno de los ejemplos, porque hay otras instituciones del mismo tipo, como la COFESE o como otras, que son institutos creados por los gobiernos neoliberales para poner a sus cuates, para darles privilegios y para absolutamente no hacer nada, realmente no hacer para lo que se supone que se crearon. Entonces vamos a esperar a que se sigan conectando. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos esta tarde, noche. Hace mucho calor en algunas zonas del país, este año parece ser que va a ser muy caluroso. Y bueno, pues hay que estar preparado para estos calores, sobre todo acá donde yo estoy haciendo estos en vivo, que es en el sureste, en Villahermosa, que es bastante caluroso de por sí, particularmente en las etapas de la primavera, en los meses de abril y mayo, que ya van a venir dentro de poco tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas. También vamos, antes de empezar a hablar del tema principal, que es el INAI y sus excesos, su corrupción, vamos a hablar de algunas de las cuestiones que pasaron el día de hoy, de manera muy breve, de algunos eventos que sucedieron en la mañanera del presidente, y bueno, también algo relacionado con la campaña del candidato del PAN, del PRIAN, a la Ciudad de México, que también pues incorporó a unos integrantes nuevos a su gabinete, bueno, no gabinete, porque él no va a ganar, a su equipo de campaña. Integró a 3 fichitas conocidas por todos, y pues vamos a ver de quién se trata. Les voy a decir un poco de esto. Entonces vamos a esperar un momento a que se sigan conectando. Blanca Alameda, bienvenida, qué bueno que están aquí. Belinda Susana, bienvenida amiga, qué bueno que estás aquí.
John, saludos, Armelinda, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Carlos se ha unido. Carlos DI 159 dice: saludos, Tanicudo. Saludos, qué bueno que se están uniendo, Yipi. Bienvenidos, gracias por sus likes. Carlos Cotino, qué bueno que están aquí todos ustedes. Saludos. Gracias por su me gusta. Gracias. José Luis Mustre, gracias. Bienvenidos a este en vivo. Ya se están cumpliendo los 5 minutos y vamos a empezar mientras se siguen conectando a este en vivo. Por ahí perdonen un poco el escándalo de los perros, en un momento más van a empezar a ladrar también. Voy a tratar de subir la voz, no puedo callarlos realmente yo mucho, pero se van a callar eventualmente, no van a estar ladrando todo el tiempo, se los prometo, nada más va a ser en un momentito. Se siguen conectando más a este en vivo, qué bueno, les doy la más cordial bienvenida a Marta Ortiz, bienvenida. Qué bueno que están en este en vivo, que vamos a tocar temas interesantes de esta cuarta transformación. Bueno, y mientras vamos comenzando, que ya empezaron 5 minutos, les voy a hacer un pormenor de lo que ocurrió el día de hoy en este país. Les decía yo que hay nuevos fichajes en el equipo de Santiago Taboada. Santiago Taboada es el candidato del PRIAN en la Ciudad de México al gobierno, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Este es un candidato vinculado, como ustedes saben, al cártel inmobiliario, tiene escándalos, tiene problemas de corrupción realmente. Bueno, pues resulta que hay 3 integrantes nuevos de este equipo que los presentaron con un gran orgullo, con una gran felicidad. Y es para reírse. Ahorita les voy a decir de quién se trata y ustedes tendrán mejor opinión de qué, la sorpresa que nos resulta de que se pongan tan contentos de fichar a estos personajes de la política. Se trata de el saco de pus, Javier Lozano, que qué barbaridad, es una fichita muy conocida por nosotros, de lenguaje soez, muy vulgar, con antecedentes, ahorita los voy a mencionar un poco. Se trata también de Ernesto Cordero, un personaje también muy conocido, y de Roberto Gil Suárez, los 3 muy cercanos a Felipe Calderón, personajes muy conectados con Felipe Calderón, no solo como parte de su gobierno, sino integrantes del grupo cercano a Felipe Calderón, Alborolas. Pero ¿quiénes son? Por si ustedes no los conocen, para los más jóvenes, ¿qué los hace famosos? Bueno, en el caso particular de Lozano, fue el responsable de despedir, entre otras cosas, secretario del Trabajo con Felipe Calderón, fue el responsable de despedir a 40,000 trabajadores al cerrar la compañía de luz y fuerza del centro, cerrarla completamente y liquidarla, dejó sin trabajo a 40,000 trabajadores. Eso fue por parte de Lozano. Además, Lozano es muy famoso porque él fue al que el chino Chen Jiligón le dijo copelas o cuello. ¿Se acuerdan que este chino famoso dijo que le dijeron copelas o cuello? Pues quien le dijo copelas o cuello fue nada más y nada menos que el saco de pus, que lo amenazó a este chino, y se llevó una buena tajada de ese dinero del chino Chen Li Yegon. Bueno, ¿quién es? Ernesto Cordero, el otro es Ernesto Cordero. Ernesto Cordero es el que sustituyó al Delfín de Calderón, que lo tenía preparado para la presidencia de la República y que era su secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Juan Camilo Muriño, que fue muy cercano a Calderón, que era su Delfín, su preparado, ya lo tenía listo para la presidencia de la República, según esto. Tuvo un accidente muy peculiar y muy sospechoso en donde perdió la vida y
colocó en ese lugar, en el lugar de Juan Camilo Muriño, a, ¿cómo se llama? Ernesto Cordero. Y este Ernesto Cordero, pues es una persona sin ninguna gracia, es un político de muy baja estatura moral, muy poco simpático, muy oscuro, una persona muy gris, y lo puso Calderón para tratar de enfilarlo a la presidencia de la República también. Y pues no se le dio, porque incluso Josefina Vázquez Mota lo dejó fuera, y que sabemos que Josefina Vázquez Mota pues se fue hasta el tercer lugar en la elección presidencial, tenía muy poca simpatía. Entonces imagínense que Josefina Vázquez Mota le ganó a Ernesto Cordero dentro del PAN para ser candidata a la presidencia de la República. Así de poco popular era Ernesto Cordero. Y este personaje poco popular también fue muy famoso por decir que, como secretario de Hacienda, cuando fue secretario de Hacienda, porque también fue secretario de Hacienda, en una entrevista dijo que los mexicanos con 6,000 pesos que tenían de sueldo, los mexicanos pobres, digamos, que tenían 6,000 pesos que ganaban, con eso podían pagar escuelas privadas, tener vivienda propia y tener vacaciones. Fue muy famoso por este comentario completamente insensible, lleno de una banalidad, una frivolidad y una falta de conocimiento de lo que son las necesidades de la gente, que realmente fue una burla a la necesidad de la gente, a la pobreza y a lo que representaba un sueldo bajo, un salario mínimo para la mayor parte de los trabajadores. El señor banalizando y diciendo que eso les alcanzaba para cosas que evidentemente no les alcanza ni a ellos ni a mucha gente que gana mucho más que esa cantidad. En fin, el otro es Roberto Gil Suar. Roberto Gil Suar fue secretario particular de Calderón, fue la persona más cercana a Calderón, y también es famoso porque él fue muy protector y es muy cercano a un delincuente, confeso, un prófugo de la justicia, que es el exgobernador del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que está buscando fuero, está buscando ser, ya está en las listas del PAN para quedar protegido en el Senado, para que no procedan contra él la ley, ya tiene una orden de aprehensión en su contra. Entonces, estas son las tres fichitas, y esa es la noticia del día. Muy brevemente se las hago de su conocimiento. La otra noticia es que hoy el presidente acreditó el intervencionismo en la mañanera de la DEA en México. Todo a partir de las entrevistas de Xóchitl Gálvez. Fíjense nada más cómo a partir de las entrevistas que tuvo Xóchitl Gálvez con su equipo, con el que fue a Estados Unidos, con el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. Casualmente después de eso vinieron los artículos en donde salió la nota en contra del presidente con supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Ven la relación? Ese intervencionismo proviene de la DEA y el presidente lo mencionó en la mañanera con puntos y con comas, tal cual, directo, dirigido hacia la DEA, que es quien está haciendo una campaña, quien está como parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente la DEA, sacando esta información en vínculo con la oposición, en este caso Xóchitl Gálvez, que fue allá con sus asesores y con su gente, para que sacaran estas notas para pegarle al gobierno y obviamente en este caso a la candidata de Morena a la presidencia de la República. Entonces, ahí está el vínculo y el presidente lo dio a conocer, y entonces irónicamente el presidente dijo: ¿cómo me voy a reunir yo con Justin Trudeau y con Joe Biden con estos antecedentes de que se está creando toda esta campaña desde Estados Unidos y en donde no se me está respetando como jefe de Estado mexicano, como presidente de México? Se me está faltando el respeto y se está permitiendo esto desde Estados Unidos. No se me hace lógico, lo estoy pensando, dijo el presidente. Y dijo el presidente también
Imagínense cuando nosotros hemos mandado a agentes secretos o a espías a investigar a políticos de Estados Unidos o a las familias de los políticos de Estados Unidos. Ironizando el presidente, pues claro que no tendríamos por qué andar haciendo eso. Sin embargo, Estados Unidos sí lo hace a través de la DEA. Y esto salió a reducir en todos los artículos que ya hemos mencionado en estos en vivo, desde el de ProPublica hasta el de New York Times, pasando por los demás, todos, además el de ProPublica y el de New York Times, el final del New York Times fue publicado también, o fue dado a conocer, repetido, digamos, por el Wall Street Journal y por el Washington Post. Entonces, es una campaña de golpe blando orquestada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la DEA. Esto ya quedó aclarado y el presidente está muy molesto con esto, precisamente por lo que significa de intervencionismo. Bueno, esto es nada más para darles una breve descripción de lo que ha sido las noticias del día. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el INAI y de lo que está detrás en una investigación muy buena que hizo Contralínea. Entonces, nepotismo, extorsiones, viajes y gastos de representación injustificados, contratos y compras irregulares e incluso aviadores. Para los que no sepan, aviadores son el personal que cobra sin trabajar. Estos, todos ellos, forman parte de la serie de presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que descubrió la Auditoría Superior de la Federación al revisar la cuenta pública 2022, revisión extendida a la cuenta de 2023. Además, documenta que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen ahorita vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como en el manejo de la tarjeta corporativa American Express. Fíjense, se les da por parte del INAI y con costo al erario, o sea que nosotros se los damos, una tarjeta corporativa American Express. ¿Saben lo que significa tener una tarjeta corporativa American Express? Imagínense lo que eso representa en gastos para el erario, para nuestros impuestos. Nosotros lo pagamos. Bueno, continuamos. Incluso se detectaron gastos personales, lo que podría implicar el delito de peculado, como se le denomina al desvío de dinero público, tal como lo adelantó este reportaje de Contralínea. No obstante, la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación no alcanzó a revisar casos como el que este semanario, Contralínea estamos hablando, documentó previamente del uso del plástico, o sea de la tarjeta, por parte de uno de los comisionados, Oscar Guerra Ford, en 2014 en un table dance. Papacito, gastó con la tarjeta que le da el INAI con costo a nosotros, los ciudadanos, la gastó en un table dance el señor. En el caso del presunto nepotismo, los informes de resultados que se presentarán mañana ante la Cámara de Diputados y a los que este semanario tuvo acceso, revelan que familias completas se han enquistado en el INAI. Padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, todo ello bajo la supuesta anuencia de los integrantes del Pleno, pues hasta la fecha el órgano autónomo no cuenta con filtros para evitar el nepotismo. El Instituto de la Transparencia no tiene filtros para evitar el nepotismo. ¿Se pueden imaginar? De acuerdo con los resultados de las auditorías forenses, se detectaron servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional de Transparencia con lazos de parentesco, porque el organismo autónomo, es lo que les acabo de decir, carece de mecanismos para identificar casos de presunto nepotismo y prevenir posibles conflictos de interés previo
a la contratación de los mismos. Adicionalmente, los resultados documentan que a algunos funcionarios del instituto se les solicitó entre el 10% y el 60% de sus sueldos. O sea que también hay mano negra dentro de las autoridades de ese instituto contra los que trabajan en ese mismo instituto, o sea, los de abajo. Les piden entre el 10 y el 60% de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal para continuar laborando. O sea, si quieres seguir laborando, me tienes que dar mi mochada de 10% o 60% de tu sueldo. Estos hechos, señalan las auditorías, fueron referenciados desde 2018 y continuaron hasta 2023, sin que se tenga actualizado la correspondiente a enero y lo que va de febrero de 2024. No se tienen datos todavía de los primeros meses 2 meses de este año 2024, pero bueno, es así como funciona. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los servidores públicos presuntamente extorsionados que se atrevieron a denunciar estos hechos ante comisionados y comisionadas, así como ante el órgano interno de control, fueron indebidamente despedidos. Pues sí, se quejaron y ¿qué creen? Pues van para afuera por andarse quejando de eso. Al revisar el ámbito laboral, los auditores federales también tuvieron referencias de personal que no acude a laborar al INAI, pero que sí cobra quincenalmente por los supuestos servicios que presta. Esto configuraría lo que se conoce popularmente como aviadores y que constituye una malversación de fondos públicos. Además, documentaron que en el ámbito administrativo se generó indebidamente una adecuación de perfiles de puesto para incorporar al personal que no cumplía con los requisitos originales. Esto es que el organismo autónomo que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, este organismo lleno de corrupción, forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Les digo que todo es puro bluff para pretender que se hace, pretender que se lucha contra algo, pero en realidad no, contra la corrupción. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y debería contribuir a erradicar este flagelo en el sector público. Ni siquiera cuentan ellos con estrategias ni herramientas para evitar que sus propios funcionarios incurran en hechos ilícitos o ilegítimos con el manejo del dinero público, con la asignación de cargos o incluso con la contratación de servicios y adquisición de bienes. Problema que alcanza a las cabezas del INAI. Bajo acusaciones de que el INAI es tapadera de la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso es, aquí está demostrado, son tapadera de la corrupción. Para eso se crearon, no para luchar con la corrupción, sino para tapar la corrupción. El presidente propuso en sus iniciativas de reforma, las vimos ayer en el en vivo, si lo vieron el día de ayer, propuso en sus iniciativas de reformas constitucionales que esta institución, junto con otros organismos que privilegian a la iniciativa privada, desaparezca y sus funciones sean asumidas por la propia Auditoría Superior de la Federación. Ahorita van a ladrar un poco los perros. Van a ladrar un poquito. No importa. Bueno, esto porque cada año esa institución gasta, fíjense, más de 1,000 millones de pesos del dinero del pueblo. Tan solo en 2023 su presupuesto ascendió a 1,047 millones de pesos. Y para este 2024 asciende a 1,097 millones de pesos. Pese a la corrupción ahora documentada por la Auditoría Superior de la Federación, sectores políticos como el PAN y algunas corporaciones mediáticas siguen con la bandera esta de el INAI no se toca. Pues claro que no quieren que se toque porque tapa la corrupción y está llena de corrupción y es un gasto innecesario para el pueblo que lo pagamos todos,
Pero la opacidad y las presuntas anomalías no son secretas al interior del Instituto Nacional de Transparencia. El 10 de diciembre de 2023, la comisionada Julieta del Río señaló públicamente que ella misma ha promovido denuncias ante el órgano interno de control en contra de esas prácticas enquistadas y acusó al actual comisionado presidente, Adrián Alcalá, de carecer de solvencia moral. En aquella sesión extraordinaria que derivó en la imposición de Alcalá por un solo voto del Pleno, el de la entonces presidenta Blanca Lilia Ibarra, que ejerció la figura del voto de calidad, y por eso ganó este señor, Del Río manifestó lo siguiente: estoy convencida que la presidencia del INAI la debe encabezar una persona con calidad moral que se necesita en este momento para enfrentar las adversidades. No es malo denunciar, no es malo ingresar denuncias. Nadie puede estar en contra de la honestidad. Siempre he actuado apegada a mis valores personales, éticos y morales. Durante toda mi trayectoria profesional, a pesar de la desinformación, yo soy una mujer limpia, congruente. Defendamos entonces las auditorías, que no nos molesten las auditorías. Denunciemos la corrupción, denunciemos las peticiones del personal de este instituto. No hagamos caso omiso, y si alguien de la prensa me pudiera preguntar, ¿y usted lo ha hecho? Aquí están, desde 2021 que ingresé, todas y cada una de las denuncias ingresadas donde deben estar, en el Comité de Ética y en el órgano interno de control. Los pongo a su disposición, dice ella, pero no puedo, no puedo, es algo más fuerte que yo, no es el cargo, es el encargo que yo tengo. Yo voy de paso, pero quiero regresar a mi tierra caminando como camino hoy, con paz y libertad, porque eso no lo da una silla, eso viene de otro lado. Entonces, bajo mi candidatura, no veo condiciones. No se quiere atender las denuncias, no se quieren atender las auditorías, y la verdad, necesito refuerzos, dice ella. Necesita gente honesta, gente honrada, gente que denuncie y que esté dispuesta a limpiar esta institución. Pero la mayor parte de esta institución es una fuente de corrupción, es una institución creada con corrupción, llena de corrupción y de gente completamente corrupta, que supuestamente sirve para transparentar las cosas y todo lo tiene oculto. Y a la persona que quiere investigar esto, que es parte de esta misma institución, solo la han vetado, solo la han castigado, no la han dejado llegar, no le han hecho caso a sus auditorías y la han ignorado, la han minimizado, etcétera. Por lo tanto, y públicamente, porque yo no necesito una urna para esconder mi voto, porque siempre he denunciado en esa mesa de manera frontal todo lo que he visto en este instituto, mi voto será para Josefina Román. Eso fue lo que esta señora dijo. Excesos en los comisionados. En el Instituto Nacional de Transparencia, el problema viene de origen. El máximo órgano de fiscalización del país encontró casos de presunta corrupción en las cabezas de esa institución autónoma. Fíjense, ahí va, al mero meollo del asunto. De estas cabezas que no incluyen excesos del pasado, como el caso del excomisionado Oscar Guerra Ford, quien destinó más de 22,000 pesos del erario nacional al pago de servicios en un table dance en la Ciudad de México, donde se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución. Esto fue revelado por el diario Contralínea en noviembre de 2023. Fíjense nada más la clase de gañanes, la clase de fichas que tiene este instituto. Como parte de la intervención de la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero, se revisaron viáticos y pasajes nacionales e internacionales en el ejercicio 2022 que efectuaron los comisionados del INAI.
Al respecto se apunta que los comisionados y comisionadas activos en 2022, Alcalá Méndez, Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, el que les mencioné, Norma Julieta del Río Venegas, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román Vergara presentaron CFDI que no correspondieron con los periodos de las comisiones autorizadas. Incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas American Express sin acreditarlos con oficio de comisión, en pago de viáticos sin acreditar que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión, CFDIs que no cumplieron con la totalidad de los elementos requeridos en los lineamientos y una falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados. Como esta publicación lo adelantó, la Auditoría Superior de la Federación documenta que el ahora comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, utilizó la American Express para pagar consumos en cantinas y restaurantes de lujo, lo que se confirma en los informes finales, mientras que en otros casos se comprobó que la tarjeta corporativa se usó en compras de medicamentos y artículos personales, y hasta para pagar cuentas de Walmart. Los 7 comisionados, de los cuales 2 renunciaron por el escándalo del table dance, habrían incurrido en inconsistencias e incumplimientos por 1.4 millones de pesos en comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales. 1.4 millones, imagínense el desperdicio de recursos. Y todo eso lo pagan los impuestos de nosotros. ¿Cuáles son los hallazgos? Algunos hallazgos relevantes. Entre los hallazgos relevantes de las 2 auditorías forenses que practicó la Auditoría Superior de la Federación al INAI, también destacan compras presuntamente irregulares. Por ejemplo, se refieren a adquisiciones en el ejercicio 2022 por 4.066.000 pesos que no se sujetaron a los tiempos establecidos en la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Aunado a lo anterior, en los archivos administrativos del INAI se encontró el pago de horas extras, lo que acreditó que no contaron con el total de elementos establecidos para realizar la prestación del servicio. La crisis de corrupción que enfrenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ha quedado al descubierto con la presentación de las auditorías forenses que aplicó la Auditoría Superior de la Federación y que descubren casos que deberían judicializarse como presuntos ilícitos, incluso de carácter penal, como la extorsión. El informe presentado por el auditor superior David Colmenares la mañana de este 20 de febrero confirma lo que la revista Contralínea adelantó. Además de presuntos manejos irregulares de las tarjetas corporativas American Express por parte de los 7 comisionados y comisionadas que estaban activos en 2022, de los cuales 4 permanecen al frente del organismo autónomo, hay otros casos que podrían implicar nepotismo, adecuación de perfiles para favorecer el ingreso de personal que no cumplía con los requisitos, la presencia de aviadores, entre otras presuntas irregularidades. Los casos permanecen impunes, pues como las denuncias ante el órgano interno de control del INAI presentadas previamente a la aplicación de las auditorías forenses eran anónimas, pues las congelaron. Con base en los resultados de entrevistas a servidores y exservidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, así como con la aplicación de 44 cuestionarios a diversos funcionarios del INAI, la Auditoría Superior de la Federación reportó que tuvo conocimiento del despido del personal que denuncia. O sea, los que denuncian de adentro van para afuera para que no haya crítica y no haya denuncia, que no se haga nada. O se opone a seguir realizando el pago de los porcentajes, o sea, se despide al personal que denuncia o que se opone a seguir realizando el pago de los porcentajes de sus sueldos para continuar laborando, ya lo habíamos dicho antes.
del 10 al 60% de su sueldo. Imagínense nada más, es el colmo. Móchate y te quedas trabajando. Si no te mochas, vas para afuera. Ante estos hallazgos, los auditores federales cuestionaron al área de control de ingresos y nómina. Lo que esta última les respondió es que no se tienen mecanismos de control o de seguimiento para ubicar a los servidores públicos que tienen algún familiar dentro del INAI. No se tienen los mecanismos. ¡Qué barbaridad! No se tienen para determinar si hay consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, o vínculo de matrimonio o de concubinato, ni se contó con medidas de control para garantizar que no puedan existir temas de nepotismo en el Instituto Nacional de Transparencia. Dentro. Calificado como tapadera de la corrupción por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI ha sido incapaz de prevenir, sancionar y erradicar estas y otras irregularidades que ocurren al interior del que debería de ser un aliado de la transparencia. Así se llama, y para eso está. Un aliado de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a estos flagelos. Como lo reveló la revista, la Auditoría Superior de la Federación documentó que personal del órgano autónomo adecuó indebidamente los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos, con lo cual no se garantizó la continuidad de algún servicio profesional de carrera o diversos aspectos de valoración del desempeño del personal que ya se encuentra laborando en el INAI o que requiere ingresar con las mejores características de perfil previamente indicadas para las funciones de cada puesto inherente al INAI. Acerca de lo que podría implicar delitos de corrupción como el tráfico de influencias, el conflicto de interés, el informe de auditoría forense señaló que al ser ad hoc para favorecer contrataciones, se anularon requisitos como estudios académicos, años de experiencia, nivel de inglés, las cuales no necesitan autorización del Pleno, aunado a que el perfil de puesto es autorizado por el titular del área requirente y aprobados por la Dirección General de Administración. O sea, se reservan el derecho de darle la entrada a quien se les da la gana sin que medie una evaluación realmente del puesto con características de perfil, etc. Increíble. Y finalmente la impunidad. El máximo órgano de fiscalización del país, repito, el máximo órgano de fiscalización del país confirmó que los casos están impunes. Cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia aseguró que se otorgarán las facilidades para que se realice la investigación procedente, toda vez que de ser ciertas y de comprobarse, las conductas habrían sido realizadas de forma personal y no en nombre o por cuenta del INAI. ¡Qué barbaridad! Mismo que indicó que en todo momento ha observado los principios de transparencia y rendición de cuentas, certeza, máxima publicidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, honradez, profesionalismo, respeto e igualdad y no discriminación que rigen el actuar de este organismo constitucional autónomo. Es el colmo. Es un organismo creado para combatir la corrupción y para que todo sea transparente, y está repleto de corrupción y no es en absoluto transparente. Ya lo vieron, aquí está toda la información que les traigo relacionada con esto para que se den cuenta la clase de fichas de uno de los más importantes organismos autónomos que siguen ganando más que el presidente, que por cierto, hay que decirlo, son uno de los institutos en donde los que lo forman, las directivas, la parte, digamos, a cargo, siguen ganando más que el presidente y siguen teniendo lujos y privilegios como las tarjetas American Express que les acabo de mencionar, y como viajes y como un montón de privilegios que son un insulto a la inteligencia y un insulto
a las condiciones de la mayor parte de los mexicanos y que no deberían de permitirse. Pero, ¿cómo se justificaría entonces que estos institutos autónomos no sean borrados, no sean cerrados, no se quiten, como lo quiere el presidente, como lo queremos la mayoría de los mexicanos, que no vemos en ellos más que privilegios, gastos superfluos y que se nos están quitando recursos que serían muy útiles en otras dependencias, en educación, en salud, en muchas cosas para cubrir necesidades de los mexicanos y no para enriquecer a un grupo de privilegiados, seguirlos enriqueciendo. No, es increíble esto. Pero bueno, amigos, este es el tema que traía yo para ustedes en relación al INAI, que es uno de los institutos de los que yo hablaba ayer, que una de las propuestas de los 20 puntos se quieren erradicar, se quieren cerrar estos institutos autónomos por lo que representan, porque no tienen ninguna utilidad práctica, porque se crearon como tapadera de la corrupción y solamente han servido y sirven para eso. Además de lo insultante que es que se esté gastando 1,000 millones de pesos en un instituto que no sirve para nada y que está enriqueciendo unos cuantos y que se está permitiendo la corrupción, cuando se supone que se crearon para lo contrario. Pero bueno, ahí está la prueba de que son una tapadera, exactamente. En fin, en otro tema, antes de que nos vayamos, hay 2,560 funcionarios, y también tiene que ver con lo que les mencionaba ayer, con una de las cosas que se quieren cambiar, 2,560 funcionarios que ganan más que el presidente. Fíjense nada más, que no están cumpliendo con la Constitución, porque la Constitución dice claramente que nadie debe de ganar más que el presidente. Son 2,560 funcionarios, la mayoría de los órganos autónomos del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Pero vamos a ver qué dice. Existen 2,560 funcionarios que violan la Constitución política porque ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto expuso esta mañana la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján. Añadió que el excedente de las remuneraciones inconstitucionales supera los 2,264 millones de pesos. O sea, todo lo que están ganando estas personas, estos 2,000 funcionarios de más, 2,500 funcionarios de más, supera los 2,264 millones de pesos. Eso es lo que nos ahorraríamos si ellos ganaran lo que deben ganar, no más que el presidente. Al explicar las iniciativas de reforma a organismos autónomos y de la austeridad republicana, la funcionaria expuso que desde 2009 el artículo 127 constitucional prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República, pero por diversas interpretaciones existen estos 2,560 servidores públicos que violan este principio. Y aquí cabe aclarar, desde 2009 existe en artículo 127 de la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente, pero nunca antes un presidente había tratado de que esto se cumpliera, como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una ley que está desde 2009, no es invención del presidente. El presidente ha buscado que se cumpla y hay 2,560 funcionarios que se niegan a cumplirla. De estos 2,560 servidores públicos que violan este principio, 2,377 son del Poder Judicial de la Federación, a esto iba yo, y 182 son de los organismos autónomos. Entonces, ahí está. ¿Dónde está la clave y dónde está, digamos, el foco de atención del Plan C? De estos 20 puntos, dos fundamentales es limpiar el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, que es donde se están dando estos excesos, esta
esta falta en contra de la austeridad republicana, estos privilegios innecesarios de gente que se sienten más que el presidente de la República y que están faltando a la ley, que están faltando a la Constitución al no ganar menos que el presidente. Bueno, acerca de los excedentes de las remuneraciones inconstitucionales, en la conferencia presidencial, alcalde Luján aseguró que 2,767,352,603 pesos corresponden al Poder Judicial de la Federación y 97,118,124 pesos a los sueldos de los funcionarios de órganos autónomos. La secretaria de Gobernación alertó que a nivel estatal existe un número indeterminado de funcionarios que también violan este principio. Los primeros eran nada más a nivel federal, faltaría ver a nivel estatal, y ahí sí hay un número no determinado de funcionarios que no están cumpliendo este principio y que principalmente también son de los poderes judiciales locales. Por eso es que se tiene que hacer esta limpieza del Poder Judicial. Por ello, expuso que la iniciativa de reforma busca establecer el principio de austeridad republicana en el artículo 134 de la Constitución, para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente. Además, detalló, se busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de austeridad republicana obligatoria para todos los poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano, sin excepción. Otro punto es el de prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, no más gastos superfluos o innecesarios. Y es decir, como dice el presidente, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Como parte de estos cambios, tampoco se permitirían esquemas privados de jubilación, pensión y retiro, porque estos angelitos también, aparte de sus sueldos, aparte tienen una serie de privilegios que van seguros privados, esquemas privados de jubilación, de pensión y de retiro, que no los tiene nadie, en el servicio público, nadie más aparte de ellos. Así como seguros de separación, como les digo, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, cajas de ahorro o cualquier otro privilegio pagado con recursos públicos, porque nosotros lo estamos pagando. Si hay seguro social, ¿por qué no lo utilizan? ¿Por qué tienen que ser seguros privados y pagados por nosotros? ¿De qué privilegios gozan? La abogada expresó que lo que se propone en la iniciativa de reforma para garantizar la austeridad es que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización UMA. Aunado a ello, indicó la secretaria alcalde, se establece que los gastos propios del desarrollo del cargo y los que se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales no forman parte de la remuneración, porque esa es otra cosa. Los privilegios que tienen de las tarjetas que les dije hace un rato, de los viajes, de un montón de privilegios que pues deberían de ser pagados con el sueldo de cada uno de los en este caso, trabajadores del Poder Judicial o de las instituciones de gobierno, etcétera, y no como hasta ahora que pues se les pagan aparte de su sueldo, cosa que no debería de ser. Entonces eso es lo que se pretende. Al ajustarse todas las remuneraciones de servidores públicos federales y locales al tope máximo establecido para el presidente de la República, dijo, los ahorros se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. De ahí va a salir lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que la gente que se retire, como les dije yo en el en vivo de ayer, se retire con el 100% de su pensión. Los adultos mayores, las gentes mayores de 65 que se jubilen, puedan jubilarse con el 100% de su sueldo y no como ha ocurrido hasta ahora, con la mitad o con el 25% de su sueldo, lo cual es un insulto. Es increíble porque es insuficiente, completamente insuficiente.
En fin, amigos, ¿qué les parece? Estos son algunos ejemplos nada más de lo que son los privilegios que tienen estas instituciones, y por lo cual el plan C es fundamental. Es fundamental que estos 20 puntos lleguen a ser cambios constitucionales para poder erradicar todos los privilegios que existen en el gobierno, en el servicio público. El servicio público debe de ser como los servidores públicos deben de ser, como lo decía Benito Juárez, gente que viva en la justa medianía, que viva con un sueldo que sea suficiente para sus necesidades, pero que no sea privilegiado, que no sea un nivel de privilegio. Y como dice el presidente, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Tiene que haber más ecuanimidad, más equidad, y debe de haber más respeto hacia las diferencias que existen económicas en el país por parte del gobierno, que es el que se debe al pueblo. Y si un gobierno se debe al pueblo, no puede vivir en una burbuja de privilegios cuando los recursos faltan para poder llevar el desarrollo, para poder llevar la educación, la salud, todas las necesidades, la vivienda, que esa es otra cosa que se quiere en estos puntos también, que les mencioné, que están como cambios constitucionales, para que la gente viva con un nivel adecuado de vida, con un nivel, digamos, decente de vida, que les dé posibilidades de esparcimiento, posibilidades de recreación, de educación, de salud, que todas las necesidades básicas estén cubiertas de manera digna, para que la gente no padezca de carencias en ninguno de estos satisfactores básicos: salud, educación, vivienda, recreación, etcétera. Todas las necesidades que son parte de un estado de bienestar, que es lo que se pretende, tener un estado de bienestar. Saludos desde Venezuela, dice Gabriel Guzmán. Saludos. Dios bendiga al presidente Obrador. Claro que sí, gracias Gabriel Guzmán, que un saludo hasta Venezuela, a la hermana República de Venezuela. Qué bueno que nos están viendo desde allá. Me da mucho gusto tener gente de ese país hermano. Es muy bueno. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu apoyo, por estar en este en vivo. Oscar Miranda, muchas gracias por los regalos también. Muchas gracias por sus donaciones. Dice Gabriel: soy de Venezuela pero me siento obradorista 100%. Pues claro que sí, pues muchas gracias, qué bueno que te sientes obradorista. El presidente es una influencia mundial, la verdad. Y sigue Claudia, presidente con plan C, dice Fabián Estrada, además diputados y senadores. Claro que sí, por supuesto, eso es lo que sigue. No más PRIAN, dice por ahí un amigo. Claro que sí. Claudia Sheinbaum, sí. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su apoyo. Qué bueno que están aquí todos. Les doy las gracias por sus comentarios. El mejor presidente del mundo, luego le sigue Putin de Rusia, dice Gabriel. Sí, y Modi de la India también, amigo. Al Zócalo, sí, por ahí le dijo alguien, sí. Al Zócalo, amigo Fabián, hay que ir con Claudia el viernes. Recuerden, todos los que puedan, hagan el esfuerzo, vayan a el inicio de la campaña a las 4 de la tarde el viernes en el Zócalo de la Ciudad de México. Es importante hacer la presencia. Ridipay, sí, disculpa Ridipay, es que estábamos haciendo una prueba para poder cambiar. Antes de irme les voy a hacer una aclaración. Estaba yo tratando de cambiar, que aquí en los en vivo dice el horario que teníamos anteriormente. Los horarios eran lunes y miércoles a 1 hora, y martes y jueves a otra hora. A partir de hoy ya cambiamos los horarios, y yo estaba tratando, por eso Ridipay, por eso estaba yo ahí, tratando de cambiar el letrero que tienen los en vivo de ese horario para poderlo corregir, y desafortunadamente no lo pude hacer. Como dice ahí Akira, estábamos haciendo pruebas, no pudimos hacerlo, pero verbalmente les digo aquí antes de despedirme que a partir de hoy van a ser a las 6:30, de 6:30 a 7:30 van a ser los en vivo de lunes a jueves. Entonces vamos a seguir tratando
vamos a hacerlo de manera que no estemos entrando y saliendo, a ver cómo le podemos hacer. Pero pues les aviso a todos ustedes y pasen la voz a todo el mundo mientras lo cambio, y a todos les voy a hacer la extensiva de que ya tenemos un horario de 6:30 lunes a jueves. Muchas gracias por el comentario, Ridipe, y qué bueno y discúlpanos por las pruebas. Bueno, pues muchísimas gracias, y qué bueno que estuvieron aquí. Gracias por sus likes. Ya estamos estrenando un invitado de Venezuela, lo cual me da muchísimo gusto. Y obviamente pues nos llegan a visitar gente de todo el país y de fuera de México, también de Estados Unidos. Tenemos gente que nos vende allá, y pues espero que sí, que nos sigan viendo. Gracias, Gabriel, gracias igualmente. Gracias a los hermanos venezolanos, les mandamos un abrazo, una lucha de dignidad que están teniendo. Pues la verdad, el presidente los ha apoyado al gobierno de Venezuela, lo ha defendido, y al gobierno de Cuba ante los embates de Estados Unidos, de su intervencionismo, de su prepotencia, y pues espero que la doctora Claudia Sheinbaum lo va a seguir haciendo. Sí, dice Muncita, recuerden que tenemos una cita este 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que hacerlo abiertamente a todos sus contactos, hagan la invitación abiertamente. Cuanta más gente pueda ir al Zócalo, mejor. Entonces allá vamos a ver, vamos a comentar. El día de hoy le hicieron muchas entrevistas a Claudia Sheinbaum, muchos medios, tanto chayoteros, estuvo con Ciro Gómez Leiva, estuvo, ya saben, ¿no? Con López Dóriga, pero también estuvo con algunos youtubers. Entonces vean ahí las entrevistas, estuvieron bien. Pues se defendió bastante bien de los chayoteros, muy agradable ella. Estuvo muy bien la entrevista, se las recomiendo, con los periodistas específicamente, pero también hay muchas entrevistas que dio ella. Entonces se los recomiendo mucho, esas entrevistas. Y también, yo no lo he comentado, o creo que lo comenté en algún en vivo, la entrevista del presidente por Ina Avikova, no me acuerdo cómo es su apellido, disculpen. Ina es una gran periodista rusa que trabaja en España y tiene un medio muy pequeño. El presidente de este medio, que es muy pequeñito, es el vicepresidente de Podemos de España. Es, digamos, la izquierda española, la verdadera izquierda española. Entonces, pues por ahí, si pueden, vean la entrevista de Ina. Es una gran entrevista, es la primera entrevista, creo que es la segunda en realidad, pero le dio a un medio extranjero al principio del gobierno una entrevista al presidente, ya cuando había tomado posesión. Pero bueno, fuera de eso, es la primera entrevista en Palacio Nacional que le da a cualquier medio. Entonces, chéquenla por ahí si la pueden ver, vale la pena toda completa la entrevista. Y pues espero que les parezca bien, porque son muy buenas preguntas, porque pues es un análisis de toda su pensar, de toda su manera de pensar, su manera de ser, sus sueños, sus metas. Va muy a fondo en algunos aspectos el presidente, de su visión de lo que es México. Y digo, pues es difícil que... Él es una enciclopedia andando, es muy difícil que en una entrevista se pueda explayar y decir todo, pero por eso están las mañaneras. Así que, pero es una muy buena entrevista, se las recomiendo. Bueno, estamos a punto de irnos. Espero que nos acompañen a partir de mañana a las 6:30. Seguimos en estos en vivo, 6:30, recuérdenlo, pasen la voz a todos los demás. 6:30 de la tarde, lunes a jueves. Dice Gabriel, vi todas las entrevistas que le hicieron los pseudoperiodistas y respondió con claridad. Claro que sí, sí respondió bastante bien, es muy buena, va a ser muy buena en los debates, digo, con la competencia que tendrá con Xochitl, ya se imagina, ¿no? Pues claro que va a ser buena, no hay comparación.
Pero van a venir las propuestas, y tiene 100 puntos que va a decir el viernes en el Zócalo, igual que el presidente. Y ya dijo que van a continuar las mañaneras, entre otras cosas que ha dicho, que son interesantes. Entonces, pues todos juntos en esta cuarta transformación, todos por el plan C, sobre todo con Claudia, y hay que seguir con este segundo piso, construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Sí, dice Gabriel, sin teleprompter, pues no le van a permitir teleprompter, amigo. Esa es la cosa. ¿Qué va a hacer Xochitl sin teleprompter? Pues va a ser el ridículo muy probablemente. Viva Claudia presidenta, claro, Ridipe, claro que sí. Pues sí, va a ser una gran presidenta, como le dijo a los periodistas, la presidenta de la educación, muy probablemente, así querrá. Ella quiere ser recordada como la presidenta de la educación, de la ciencia, de la cultura. Por la señora del chicle, sí, claro. Y se aventaron un chiste buenísimo. Claudia Sheinbaum se aventó lo del ¿qué le llevaría? Ahí con los periodistas, dice, ¿usted qué le llevaría al debate? Dijo Claudia, un chicle. Se murieron de la risa ahí los periodistas. Buenas noches, Muncita, cuídense. Saludos a la Ciudad de México, a la gran Ciudad de México, Muncita. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, te agradezco muchos comentarios. Nos vemos. Bye bye. Hasta luego, amigos. Nos vemos mañana a las 6:30. Bye bye.